La historia del fotoperiodismo no se podría entender sin Robert Capa. Robert Capa plasmaba la parte positiva de la humanidad, plasmaba la risa y la alegría. Sin sus imágenes no podríamos entender el siglo XX. Era alguien que nunca se rendía. Estaba constantemente pensando en un nuevo proyecto, en un nuevo objetivo. Nunca se acomodaba. Muy pasional, tanto con la fotografía como con la vida. Son demasiadas cosas en la vida de un hombre. La gente sueña con esas cosas. La gente quiere ser Capa. Yo pienso que en Andalucía y en Córdoba nace el fotoperiodismo moderno, vamos. Le cambia no solo la vida a Capa, sino cambia la vida en la fotografía. En el verano de 1936, con apenas 22 años, un misterioso fotógrafo llamado Robert Capa viajó hasta España junto a su compañera sentimental, la alemana Gerda Taro. La guerra civil acababa de estallar en el país vecino y ambos soñaban con abrirse un hueco en el mundo de la fotografía. Apenas un año más tarde, la pareja conocería el éxito y la fama, pero también la desesperación, el desengaño y la muerte. Querida madre, ha ocurrido una desgracia terrible. Gerda ha muerto. Aún no sé muy bien lo que ha pasado. Solo sé que la han matado en esa maldita guerra y que yo no estaba junto a ella. No te tortures. Yo elegí mi camino, igual que tú has elegido el tuyo. Y el tuyo, mi amor, no ha hecho más que comenzar. Aún no lo sabes, pero tu vida ya no volverá a ser la misma. André, en el tiempo que hemos estado juntos, te has convertido en todo un hombre, en un gran fotógrafo. Ya poco queda de aquel muchacho travieso que vagabundeaba por las calles de Budapest. Y eso, aunque no lo creas, es bueno, muy bueno. «23 años antes de convertirse en leyenda, Endre Erno Friedman, alias Robert Capa, nace en Budapest en el seno de una familia judía de clase media. Como el resto de sus compatriotas, el joven Endre no lo tendría nada fácil para salir adelante en una Hungría gobernada con mano de hierro por el almirante Miklós Horthy. Robert Capa nació en Budapest el 22 de octubre de 1913. Era el segundo de 3 hijos. Su padre procedía de la región de los Cárpatos, Transilvania, que es una zona con muchas leyendas medievales, muy romántica y tal, y era un hombre muy fantasioso, le gustaban mucho las leyendas, le gustaba la taberna, jugar a las cartas. Y su madre no, su madre era una mujer hija de una familia de campesinos austrohúngaros.
trabajó desde niña como costurera, ¿no? Entonces, cuando se conocieron, se casaron, montaron un taller de costura y el matrimonio fue fatal. El padre se gastaba todo el jornal en las tabernas, jugando, apostando, jugando a las cartas. Yo creo que Capa fue un niño feliz, en el sentido de que, a pesar de que el matrimonio se llevaba mal, a él lo adoraban los dos. O sea, su padre lo adoraba y su madre lo adoraba, ¿no? Capa era el mediano de 3 hermanos. Laszlo era su hermano mayor y Cornel era su hermano pequeño, pero él era prácticamente el segundo padre para sus hermanos, era el que más carisma tenía, era el más emprendedor y era el que los cuidaba a todos ellos. Tenía muchos amigos, estaba todo el día en la calle, o sea, creo que tuvo una infancia de gato callejero, que es lo que le gustaba a él. Él nació con 6 dedos en una mano, con un meñique de más, ¿no? La madre siempre interpretó eso como una señal, ¿no?, de ser elegido, ¿no?, que iba a ser alguien especial. Es la época de la dictadura del almirante Orsi, una dictadura fascista, militar, y él enseguida, o sea, tiene una habilidad especial para meterse en líos, va a las manifestaciones, empieza a entrar en contacto con la militancia política. Para él fue muy importante la última etapa del instituto. Estudió en el Instituto Madat y fue aquí donde interiorizó la ideología de izquierda de ese periodo y se relacionó con el círculo de la revista Munca. Y en una de esas manifestaciones, pues no tenía ni 16 años, ¿no?, con la mochila del colegio al hombro lo detienen, lo interrogan, le dan una paliza, se queda inconsciente, se queda en la cárcel y su madre, Julia, a través de una clienta del taller de costura que tenía muchas influencias y tal, consigue sacarlo, ¿no? Entonces es ese momento en que le compra una camisa, unos pantalones bombachos, un par de botas de doble suela, lo mete en un tren y a partir de ese momento Capa ya no vuelve a tener un domicilio fijo. A partir de ahí ya vive de pensión en pensión, de hotel en hotel, de guerra en guerra, de país en país, o sea, ya se convierte en un nómada, ¿no? Y tenía 16 años. Para alejarse del asfixiante clima político de Hungría, Capa abandona su hogar y se instala en Berlín, una ciudad en la que tampoco lograría echar raíces. Aterriza en Berlín a comienzos del año 31 y entonces empieza a estudiar periodismo en Berlín. Pasa que bueno, estamos en el 31, son los flecos de la Gran Depresión del 29, entonces llega un momento en que sus padres no pueden mandarle dinero y que tiene que sobrevivir sin un duro. Tiene que interrumpir el periodismo y entonces empieza a estudiar fotografía en los estudios de FOT de Berlín. Y ahí empieza como chico de los recados y luego acaba pues, aprendiendo revelado. Y como son unos años de mucha efervescencia política, donde las noticias, donde no llegan los periodistas, donde hay que mandar uno aquí, otro allá y tal, pues ahí acaban haciéndole pues, un encargo de periodista. Y él lo borda, porque le mandan a cubrir a Copenhague una entrevista con Trotsky. O sea, son fotos de un señor dando un mitin, de Trotsky dando un mitin, pero tienen un halo que tú ya ves que es un hombre condenado, que ya tiene detrás a los perros de Stalin pisándole los talones. Eso se ve en las fotos de Capa, no en ninguna otra. Y el editor lo vio y esas fotos se publicaron en primera plana en toda la prensa y fue su primer gran éxito, ¿no? Pero en el Berlín de 1933, con Hitler ya en el poder, todos los factores juegan en contra para un muchacho húngaro de izquierdas y judío. Ante el riesgo de ser encarcelado, su única salida es la huida. Francia, refugio para toda clase de artistas e intelectuales, sería su próximo destino. Una vez allí, el recién llegado Endre Friedman afrancesa su nombre y se convierte en André.
Me parece que fue hace siglos cuando llegué a París. París. Creía que aquí sería feliz para siempre, que me iba a comer el mundo. ¡Qué estúpido! 3 años después, es el mundo quien me devora a mí. Llega un momento en que Berlín es una ratonera. Desde el incendio del Reichstag, la persecución de judíos, de disidentes, es la época en la que se van todos. Se va Einstein, Bertolt Brecht y también se va Capa, claro. París en ese momento es la capital del mundo. París se está llenando de refugiados, ¿no? Encuentran en un lugar como París un centro de acogida, un centro de intercambio, de trabajo, de pensamiento, de supervivencia, a fin de cuentas. Toda la zona de Saint-Germain-des-Prés y toda la zona de Montparnasse era como un entramado de cafés donde se veían los refugiados, se pasaban noticias, se pasaban contactos. Entra en contacto con grandiosos fotógrafos como David Seymour Chim, Henri Cartier-Bresson, Fred Stein. Y también conoce ahí a Gerda Taro, ¿no? Gerda Porile, que luego será Gerda Taro, y su amiga Ruth Cerf frecuentan el café Dom y otros muchos. Y entonces, pues un día en uno de esos cafés ve a una rubia despampanante y tal, y nada, sin cortarse un pelo, va y le propone que haga de modelo para sus fotos, ¿no? Y le cae bien, pero no acaba de fiarse de él, ¿no? Entonces le dice que sí, que irá a la sesión de fotos, pero acude acompañada de su amiga y compañera de piso, que no es otra que Gerda Taro. Y ya el destino se encarga del resto. Ella empezó trabajando en un lugar muy humilde, pero enseguida encuentra trabajo en el laboratorio de Fred Stein, y es a través de Fred Stein como se estrecha la relación entre Gerda Taro, Gerda Porile, y ese joven Friedman, que a ella le parece un joven un poco atrevido, bastante fanfarrón, pero ella percibe que él tiene talento. Cuando se conocen, Capa le enseña a ella todo lo que sabe de fotografía, pero ella le enseña a él a espabilarse, sobre todo las relaciones sociales, es decir, cómo tiene que hacer para triunfar. Le dice hasta qué ropa se tiene que poner, cómo se ha de cortar el pelo. Él le llamaba la jefa. Ella piensa que puede ayudarle y es a través de Fred Stein como estrechan la relación. Hay una foto muy interesante hecha precisamente por Fred Stein en la que se ve a Gerda con una boina y a Endre Friedman, más adelante Robert Capa, con una chaqueta y una corbata muy fina, el pelo engominado y la raya en el pelo. En las miradas se percibe ya pues, ese magnetismo que tenían ambos individualmente y que se intercambian, y entonces cuando Fred Stein hace clic, de pronto aparece el amor. En la primavera de 1935, la situación económica de Capa era desesperada. Es justo en ese momento cuando le llega un encargo providencial: viajar por primera vez a España y realizar allí una serie de reportajes. Sevilla y sus fiestas eran la escala final de un viaje que resultó fundamental en la carrera del joven fotógrafo. Tengo tan pocas fotos de ti. Tenía que haberte hecho muchas más. ¿Por qué no te las hice? No quiero olvidar tu rostro. Deseo recordarte siempre tal y como eras. Tal vez, de no haber sido por aquel primer viaje a España, tú no serías el fotógrafo que eres ahora. ¿Lo recuerdas?
Estabas desesperado, sin un céntimo, y fue entonces cuando te llamaron para ir a Sevilla a fotografiar aquellas fiestas. Este viaje es un punto de inflexión muy importante en la vida de Robert Capa, no solamente como fotógrafo, sino también desde un punto de vista personal y familiar. En París estaba prácticamente comiendo de lo que amigos como Kertész, como un pintor húngaro que le sirvió prácticamente de padrino, le daba. Esa leyenda que cuentan sus compañeros dicen que es absolutamente cierta, que se iba al río Sena a pescar porque muchas noches no tenía ni siquiera para comer. Capa no tenía todavía decidido si dedicarse definitivamente a la fotografía o bien al cine. De hecho, tenía cartas en las que le decía a su madre: con la fotografía no me voy a ganar la vida, creo que el siguiente paso más próximo a la fotografía es el cine, no se me da mal, dicen que soy gracioso, dicen que no soy feo, creo que esa va a ser mi carrera. El encargo de Sevilla se lo hicieron 2 revistas, Berliner Illustrated Zeitung. Y aparece también en páginas interiores de la revista Voilà. Le hacen una entrega por anticipado de dinero para cubrir sus gastos e incluso le pagan un viaje en tren de primera clase. Y su primera parada ya en España fue en San Sebastián. Allí tenía que entrevistar a Uzpudun, que era el boxeador más importante del momento. Posteriormente, Capa viaja a Madrid para realizar la cobertura del intento de batir el récord mundial de altitud en globo por parte del coronel Emilio Herrera. Cuando llega a Sevilla, fundamentalmente lo que ocurre es que no diferencia las 2 fiestas que viene a fotografiar y no tenía muy claro cuál era la fiesta religiosa y cuál era la fiesta pagana. Y él llega a Andalucía y no se lo cree, o sea, se flipa, se fascina, le encanta el país, le encanta la gente, le encanta el flamenco, la comida. Y él lo que se encontró de pronto fue con una ciudad que estaba totalmente entregada. Siente que está como en casa, reconoce un poco sus raíces húngaras también, agitanadas. Creo que lo fundamental de las fotografías que hizo Capa en Sevilla es que son bastante atípicas. Estamos muy acostumbrados a centrarnos en los santos, en toda la parafernalia que les rodea, pero él, como era tan ajeno absolutamente a esa tradición, su objetivo principal estaba en cómo la gente vivía esa fe. Es un trabajo incipiente, pero ya demuestra ciertas dotes de visión, porque en sus imágenes rehuye, digamos, los tópicos, que se centra en las personas, no en las imágenes de Semana Santa, las personas que están esperando a que pase esa procesión y cómo hay una serie de sillas vacías. Ya ahí está demostrando una visión poco común. A mí la foto que más me llama la atención de la serie de las que hizo en Sevilla es la del niño de la Hermandad de las Cigarreras, que tiene el antifaz levantado y que está con cara de cansado y aburrido después de la procesión. Y después por el misterio que entraña, porque es una foto muy cercana, muy próxima, en la que el personaje es muy reconocible, pero que pese a ello nunca hemos podido saber quién es. Las fotos de las ferias son interesantes porque son también muy nuevas desde el punto de vista del enfoque que tiene. Gracias a Sevilla, Robert Capa no abandonó la fotografía, no se fue por ese camino del cine que le estaba contando a su madre, consolidó su carrera, a partir de ahí le llegaron más encargos en París, volvió con un nombre hecho. Por eso después, más tarde, cuando vuelve ya en la guerra es algo suyo, o sea, le han tocado a su país, España y Andalucía en concreto es su patria elegida, ¿no? La carrera de André Friedman, por fin, empezaba a tomar rumbo, pero para Gerda aún falta algo, un toque de distinción y misterio que despertara la curiosidad de los editores. Gerda cambió mi vida. Sin ella no sé qué habría sido de mí. Me lo dio todo, incluso una nueva identidad. Ahora se ha ido y ya ni siquiera sé quién soy. Gerda admira a Capa, admira su talento
y está dispuesta a ayudarle en la medida de sus posibilidades. Entonces es el momento en el que ella tiene la idea genial de decir, bueno, pues vamos a inventarnos a un fotógrafo americano, famoso, cotizadísimo, y vamos a vender sus fotos pues al triple de la tarifa vigente. Lo que hace Gerda Taro en primer lugar es cambiar el aspecto exterior de Endre Friedman. Le parece que va muy desaliñado y que en ese momento pues, se cotiza mejor un fotógrafo más elegante, etc. Llamarse Friedman en Francia, como lo era en Alemania, es complicado. Aparte de que hay otros Friedman, hay una connotación que no interesa quizá a efectos comerciales. Y es justo en ese momento cuando ella, digamos algo dentro de ella dice, vale, puede que no te lo merezcas, puede que me cueste caro, pero voy a ayudarte. De tal manera que ella decide alumbrar la personalidad de un fotógrafo coronado de éxito. Y efectivamente se crea el personaje de Robert Capa. El porqué del nombre es muy interesante, hay bastantes teorías, pero básicamente todo el mundo coincide en señalar que Robert podría asociarse con Robert Taylor, un actor de la época con bastante éxito, y Capa podría conectarse con un cineasta, Frank Capra, que había obtenido un Oscar en el año 1934, y de esa mezcla de Robert Taylor y Frank Capra probablemente surge el nombre de Robert Capa. ¿Cómo funciona el mecanismo este? Bueno, pues André hace las fotos, Gerda las vende y el tal Robert Capa las firma y se lleva la gloria. Se tarda poco tiempo en saber que ese socias, esa persona, ese Robert Capa no existe. De alguna forma, Endre Friedman se siente cómodo con ese traje que se ha inventado ella y empieza de pronto a firmar ya las fotos como Robert Capa. No pasa nada, es decir, lo que le interesa a las editoriales una vez que saben que Endre Friedman es Robert Capa es las fotos y él hace las mejores fotos. El 17 de julio de 1936, un golpe militar provoca el estallido de la Guerra Civil en España. Robert Capa y Gerda Taro no tardan en comprender lo que Europa se juega en el país vecino y, en apenas 2 semanas, preparan todo lo necesario para trasladarse a España. Una aventura que sacudirá sus vidas y cambiará la historia del periodismo. Luego estalló la guerra en España y el mundo se volvió loco. Y nosotros con él. ¡Qué ilusos! Llegamos allí pensando que mostraríamos al mundo la primera derrota del fascismo. Gerda Taro ha vivido durante su juventud en ambientes vinculados a la izquierda alemana y también en ese caldo de cultivo se ha movido Robert Capa. La actitud que tienen las democracias europeas con la República Española de dejarla abandonada, tirada a los pies de los caballos, es muy criticada por estos jóvenes. Lo interpretan como un primer episodio de algo que se ve venir, que es la lucha contra el fascismo. A Capa, de alguna manera, España le recordaba a Hungría. La situación política, las diferentes confrontaciones que estaban teniendo lugar allí. No era amante de la política, pero tenía interés. Poseía un gran conocimiento político basado en su propia infancia y en lo que le rodeó allí en Hungría. De tal manera que cuando estalla la Guerra Civil Española, de alguna forma piensan que la resistencia de la República al avance de las tropas de Franco es una metáfora de la resistencia frente a Hitler. Y entonces entran en contacto con revistas de la izquierda en París y principalmente estas revistas son las que envían a Capa a España. Pues a través de la revista Vous,
Lucien Bogen, con el que tenía muy buena relación y siempre publicaban fotos y tal, ellos le plantean venirse a la guerra de España y este le dice que sí. Y llega a Barcelona el 5 de agosto del 36. Lo único que ocurre es que mientras que coetáneos suyos, escritores, intelectuales, vienen a España y empuñan un fusil, ellos empuñan una cámara de fotos. En Barcelona se está dando una verdadera revolución urbana. En Barcelona los comités revolucionarios se hacen en las calles. El objetivo de ellos es fundamentalmente propagandista de la causa antifascista y viene a buscar apoyos para la República. Nadie puede pensar en ese momento que la guerra va a transcurrir durante 3 años y además que van a ganar los rebeldes. Y ellos fotografían esa alegría, ese estado de ánimo. Les llama mucho la atención las milicianas, por ejemplo, con el mono azul, mujeres con todo el pelo, guapas, con su fusil al hombro. Eso es una novedad, eso es algo muy exótico, ¿no? Toman fotos en los cafés de los soldados despidiéndose de su familia. Las primeras fotos son unas fotos casi eufóricas. Ahí de alguna forma empieza a cimentarse la fama de Capa como gran fotógrafo de la Guerra Civil Española, por lo que se encuentran en Barcelona, aunque pronto empieza a cambiar esa sensación. Realmente van al frente de Huesca y hay muy poca actividad porque el frente está estabilizado. Pero en un momento determinado se dan cuenta que ellos las noticias las necesitan ir al frente. Decide venir a Madrid, estamos hablando de agosto-septiembre de 1936 y también Madrid todavía vive una atmósfera de movilización optimista frente a lo que va a ocurrir. Querían una victoria republicana y el frente de Guadarrama estaba paralizado, ¿no? El único lugar donde había buenas noticias del frente, que estaban a punto los republicanos de recuperar Córdoba, era en el sur, y es por eso que se van a Cerro Muriano, ¿no? Taro y Capa no se conforman con retratar las consecuencias de un bombardeo ni el día a día de los milicianos. Ambos quieren mostrar al mundo la realidad de lo que ocurría en España y para ellos la respuesta estaba en el frente. A primeros de septiembre, el ejército republicano planeaba una gran ofensiva para recuperar la ciudad de Córdoba. Sin pensarlo 2 veces, Capa y Taro se dirigieron hacia allí. El frente de Córdoba es un frente muy activo y entonces donde únicamente se hacía frente al fascismo del golpe militar del 18 de julio es en tierras de Córdoba fundamentalmente. Durante las semanas previas, el general republicano Miaja intentó conquistar la ciudad de Córdoba. Y el caso es que el general Varela, que está en esos momentos como gobernador militar de Córdoba, decide anticiparse a la ofensiva republicana que conoce, que sabe que se va a producir, y ataca precisamente por Cerro Muriano para despejar la situación. Precisamente porque los republicanos pretendían hacer esa ofensiva desde Cerro Muriano, es por lo que ese día, 5 de septiembre del 36, había tantísimos periodistas en Cerro Muriano. De Montoro salen muy de mañana 2 o 3 vehículos de periodistas en los que iban uno Frank Borkenau, el suizo, luego iban Namut y Reisner y por otra parte Capa y Gerda Taro. Claro, para ir a Cerro Muriano tenían que dar un rodeo considerable. De Montoro tenían que subir por Cardeña a Villanueva, Pozo Blanco y de allí ya a Peñarroya, bajar a Villa Alta y a Cerro Muriano. En Cerro Muriano se produce el gran primer reportaje de fotografía de refugiados de guerra, sin duda. Nos hallamos en las proximidades de la finca de Villa Alicia.
Aquí, el 5 de septiembre de 1936, se inicia la carrera de Robert Capa como fotógrafo de guerra propiamente dicho y experimenta por vez primera lo que supone el impacto de la guerra sobre la población civil. Los bombardeos causaban auténtico terror y la gente iba despavorida a protegerse donde pudiera, ¿no? Esos son los que empieza a retratar Capa a partir de media mañana aproximadamente. Son imágenes muy vívidas, llenas de impacto, con gran realismo. Se ve que estas personas están atemorizadas y necesitan huir con lo opuesto rápidamente para salvar sus vidas. Ante la intensificación del bombardeo franquista de Cerro Muriano, la población del pueblo emprende la huida a través de la salida norte en dirección a la estación de tren de Ovejo y El Bacar. Imágenes tristes, imágenes duras de la otra cara de la guerra que habitualmente no se ve. Ellos miran mucho a la gente a la que está combatiendo y a la que está sufriendo esos combates. Capa y Gerda Taro, sin ningún género de dudas, se jugaron la vida aquí, en la finca de Villalicia, haciendo fotografías durante una arenga pronunciada por dos jefes anarquistas a un numeroso grupo de milicianos, plenamente conscientes de que las tropas franquistas del Ejército de África estaban a punto de atacarles. Hay un comisario político, un dirigente o un oficial, un responsable en definitiva, que está arengando a los hombres. Lo que nos transmite la foto es que le está diciendo por qué están allí. Se aprecia claramente en las imágenes la tensión, el miedo a la muerte, el nerviosismo, un enorme estrés y, en definitiva, lo que es la guerra. Muerte, muerte y más muerte. En aquellas jornadas, Capa hace una de las fotografías más famosas del siglo XX, Muerte de un miliciano, una imagen que se convertiría en un símbolo de la guerra civil y de todos los conflictos armados que vinieron después. Nadie se imagina lo que aquí está pasando. No hay lugar de esta tierra que no esté manchado de sangre. Las personas han sido despojadas de todo atisbo de dignidad y la vida humana parece no valer nada. Por extraño que parezca, en Córdoba y Madrid descubrí el horror de la guerra, pero también tuve claro que mi misión en este mundo era retratar ese horror. Creo que Robert Capa se define por dos fotografías: Muerte de un miliciano y el desembarco de Normandía. Muerte de un miliciano es quizá una de las 4 o 5 fotos más importantes de la historia del reporterismo de guerra. Creo que es icónico por su faceta abstracta. Esos cielos totalmente vacíos, excepto por una nube. Esa fotografía es ya un icono, más allá de polémicas, es la fotografía que simboliza la tragedia de la Guerra Civil Española. Muerte de un miliciano es frescura, es fuerza, es simetría, es movimiento. Marca, sin ningún género de dudas, un contexto perturbador para cualquier persona que la contemple. Personalmente nunca hablé con Capa sobre esa foto, porque creo que era un tema bastante amargo para él. Es una foto de enorme carga que de alguna forma se conecta, por ejemplo, con los fusilamientos del 2 de mayo de Goya. El horror de la guerra manifestado en una fotografía enormemente impactante que catapultó a la fama a Robert Capa. Durante
Durante décadas se pensó que Muerte de un miliciano fue hecha en Cerro Muriano, en una zona conocida como el Cerro de la Coja. Pero en 2007, un sorprendente descubrimiento vino a poner patas arriba muchos de los dogmas que los estudiosos de la obra de Capa consideraban inmutables. Richard Whelan, el gran biógrafo de Robert Capa, tradicionalmente ubica la fotografía del miliciano en Cerro Muriano porque piensa realmente que la fotografía está hecha allí. Cuando Richard Whelan escribió su biografía, añadió que creía que la foto había sido tomada en los alrededores de Cerro Muriano por la fecha en la que se tomaron las fotos de los refugiados y por los números de las secuencias halladas en el reverso de las impresiones. Y nos lo creímos todos, y yo debo confesar que también me lo creí. Bien es cierto que en las fotos que llamamos de los refugiados se ve claramente Cerro Muriano. Y bueno, si estaban hechas también por Robert Capa, había que presuponer que la del miliciano también estaba hecha en Cerro Muriano. El problema del miliciano es que nunca tuvo un referente geográfico, jamás lo tuvo. Sorprendentemente, Richard Whelan en el 2007 publica su último libro antes de morir, publica Robert Capa at Work. Entonces publica una fotografía donde aparece el miliciano con su grupo de compañeros de línea de batalla, en la que hay un fondo con un referente geográfico, con una cadena montañosa. Y sin darse cuenta, pues está dando una pista a los investigadores que estamos por aquí. En mi caso, yo me doy cuenta, porque conozco Cerro Muriano como la palma de mi mano, de que aquello no es Cerro Muriano. En el momento en que la fotografía cambia de ubicación, pues todas las teorías, todas las tesis, todos los postulados de Richard Whelan pues caen. Las pruebas eran definitivas. La fotografía más representativa de la guerra civil no se tomó en Cerro Muriano. El reto era averiguar dónde se hizo. Tras varios años de estudios y comparaciones, la respuesta estaba a 50 kilómetros al sur de Córdoba, en un pueblo llamado Espejo. En este lugar de la dehesilla de Espejo, que hoy es un olivar y en el año 36 era un rastrojo, se realizó una de las fotografías más célebres de la historia. Se ve perfectamente la ondulación principal y luego se ven la forma perfecta de las diferentes ondulaciones hasta llegar a una montañita que es más clara, que tiene cierto tono blanco, se ve perfectamente igual en las fotografías. También se ven perfectamente identificados varios cortijos de la hondonada que hoy día se conservan igualmente, es decir, es un paisaje perfectamente comprobable. Nadie sabe que su foto va a ser un símbolo cuando aprieta el disparador. ¿Cuándo se sabe? Pues se sabe en la mesa de revelado. Esta imagen aparece publicada por vez primera en la revista francesa Vie del 24 de septiembre de 1936. Y no es hasta su publicación al año siguiente, en julio de 1937, por parte de Life, en esos momentos la mejor revista ilustrada del mundo, cuando verdaderamente alcanza una relevancia internacional. Pero en 1937 la foto fue publicada como foto principal en Life. Casi un año después de que fuese tomada, se publicó por primera vez en la revista Life. En Estados Unidos, que sabemos que es una sociedad un poco más puritana y demás, pues suscitó una controversia, no de que la foto fuese auténtica o falsa en el sentido de que el miliciano estuviese o no muriendo, sino de si era ético mostrar la muerte de un hombre, prácticamente el instante de la muerte de un hombre. Hoy estamos acostumbrados a ver cosas muy bestias en la tele, pero en aquel momento no, era como la muerte en directo, era como filmar la muerte en directo, ¿no? Era como una imagen que se publicó en todos los medios, dio la vuelta al mundo y se convirtió en un icono, precisamente por esa interpretación que hizo el editor. Pero eso no lo sabía Capa en el momento que hace clic. Tras su paso por Córdoba, las fotografías de Robert Capa
ilustran las principales revistas y periódicos del mundo. Todos sus sueños parecen por fin cumplirse. Robert Capa es el fotógrafo que verdaderamente marca la eclosión y desarrollo a nivel mundial de este fotoperiodismo ágil y dinámico. Las guerras habían sido poco fotografiadas y las pocas que se fotografían siempre van buscando la lucha o los restos o el después de la batalla, ¿no? Pero ellos se encuentran justo en la batalla y en vez de mirar hacia la lucha, se giran y miran y fotografían a los débiles. Ante todo y para todo, intenta siempre captar los momentos más significativos, con un gran respeto a los sujetos, con un notable nivel de sensibilidad. Ellos llegan a España con una visión completamente nueva, una visión de la última fotografía, de las últimas tendencias en fotografía europeas. Si a eso le añadimos que ellos vienen con un equipo fotográfico que les proporciona una gran libertad, como las cámaras de 35 milímetros, en el que en una cámara puedes hacer hasta 36 disparos y son muy pequeñas y tienen una gran movilidad. Permiten un fotoperiodismo mucho más ágil, mucho más rápido y veloz, en el que lo importante es sacar la fotografía. Plasmaba la parte positiva de la humanidad, plasmaba la risa y la alegría. Para mí el rasgo fundamental de Capa es su enorme humanidad, su interés infinito por fotografiar a la gente y mostrar los sentimientos de la gente. No necesitan la sangre ni el efectismo para impactar ni para conmover con sus fotografías, ¿no? Creo que es su espíritu, esa increíble sensación de libertad y de ser uno mismo. Sus fotografías son un libro para aprender constantemente. Hay dos tipos de artistas, solamente dos. Uno, los que se basan en la realidad, y otro, los que además de basarse en la realidad crean su propio universo. Esos son los poetas, y Robert Capa es un poeta de la fotografía. En febrero de 1937, Capa y Taro son informados de la dramática situación de miles de refugiados tras la toma de Málaga por el ejército de Franco. Fieles a su compromiso con los más débiles, regresan de nuevo a Andalucía para retratar a las verdaderas víctimas de una guerra cada vez más sangrienta. En febrero, Queipo de Llano decide conquistar Málaga. Parece ser que impulsado un poco por los aliados italianos que querían un puerto en el Mediterráneo. En Málaga cundió un terror colectivo, una histeria colectiva, porque se empezó a decir que vienen los moros, los moros naturalmente del ejército de Franco, que tenían fama de agredir especialmente a las mujeres. Llegan a Málaga informaciones sobre la crueldad de las tropas de Queipo de Llano a su paso por el campo de Gibraltar y todo lo que se van encontrando en la provincia de Málaga, y miles de personas abandonan la ciudad. Se produjo una huida generalizada de la población de Málaga. A unas 100.000 personas se calcula que huyeron. Es uno de los hechos menos conocidos hasta hace muy poco de toda la Guerra Civil Española y probablemente el hecho más trágico. Y entonces el franquismo hace un ametrallamiento de esa gran hilera de personas, de esa columna inmensa, por tierra, mar y aire. Los primeros
refugiados malagueños que llegan a Almería lo hacen en torno al día 10 de febrero. Muchos se han quedado en el camino, como se sabe, y otros muchos llegan en unas condiciones absolutamente deplorables. Fue un trago la carretera de Málaga a Almería, ¿sabes? Eso es para recordarlo. Capa y Taro llegan el día 14, cuando la mayor parte de los refugiados ya está allí. No fotografían ni una victoria ni un frente de combate, fotografían el horror de mujeres, ancianos y niños que han llegado como han podido a un lugar más o menos seguro como es Almería. La única documentación gráfica que se conserva se debe a un fotógrafo compañero, perteneciente al equipo de un médico canadiense que se llama Norman Bethune. Hay fotos auténticamente grandiosas tomadas por Gerda Taro, excelentes y con un nivel de sensibilidad y que captan el sufrimiento de estas personas muy relevante. Horroroso. Horroroso. Junto a Gerda he vivido los meses más felices de mi vida. Cuando estaba a su lado, me sentía el hombre más afortunado del mundo. Era capaz de enfrentarme a cualquier cosa. Todo el que la conocía se enamoraba de ella. Era imposible no hacerlo. ¿Cómo no íbamos a ser felices? Hacíamos lo que más nos gustaba y éramos testigos de unos hechos que pasarán a la historia. Y aunque tú no lo creas, yo solo tenía ojos para ti. Taro en Almería ya había avanzado mucho en su técnica, ella tampoco era fotógrafa y lo fue aprendiendo un poco en paralelo a Capa, pero en Almería ella ya estaba mostrando un carácter mucho más independiente, más allá de la relación de pareja, ella quería reafirmarse como fotógrafa. Cuando vienen a España, los dos hacen las fotos y firman los dos, tanto Robert Capa como Gerda Taro, con el sello Capa. Y esto ella empieza a no llevarlo bien, necesita su nombre, necesita su firma. En la primavera de 1937, ella consiguió su primer contrato con un reportaje de El Nuevo Ejército Republicano. Había grandiosas fotos de Taro y de ahí en adelante su trabajo fue conocido bajo su propio nombre. Ella ya publica sus propias fotos, ella ya firma sus propias fotos al margen de Robert Capa. De alguna forma ella se está abriendo camino como mujer en un mundo de hombres, que era realmente su objetivo, materializarse y realizarse como mujer reportera, que es lo que quería hacer en ese momento. La guerra es un territorio de hombres, el valor, el coraje cuentan, ¿no? Y ella tenía mucho más valor y coraje que muchos de los hombres que estaban allí. Gerda era una mujer muy seductora, atractiva, tan guapa como valiente y decidida. Cuando la pequeña rubia llegaba al frente de combate, a los soldados les daba la sensación de que no todo estaba perdido. Y eso era evidente, y eso hace que la traten como a uno más en cierto sentido, que la respeten, pero también que se vuelvan locos por ella. Y a partir de ese momento van a emprender caminos paralelos, pero no necesariamente todos los viajes los hacen en conjunto. Entonces comienza una paulatina separación de Gerda Taro de Capa, tanto desde el ámbito afectivo como profesional. Es un poco como la copla, ni contigo ni sin ti, tiene mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. En los últimos meses Gerda quería ir por libre, hacerse su propio nombre como fotógrafa. Tenía todo el derecho del mundo, sus fotos eran geniales, pero yo sentía que se alejaba de mí.
Tú ya te habías convertido en un gran fotógrafo y ya no me necesitabas tanto como antes. Compréndelo, tenía que probarme a mí misma. Además, seguimos trabajando juntos hasta el final. ¿O es que ya no te acuerdas de lo bien que lo pasamos en aquel pueblo de Córdoba? En junio de 1937, Capa y Taro vuelven a Córdoba. Ante sí, tenían un proyecto nuevo: recrear de la manera más realista posible la toma de la Granjuela, un pequeño pueblo situado en una zona minera muy codiciada. Sin saberlo, la pareja estaba viviendo sus últimas jornadas juntos. En esos momentos de auge del fotoperiodismo, era bastante frecuente que los reporteros gráficos, los fotógrafos, además de sus cámaras, llevaran cámaras de filmación. Era el caso de Robert Capa. Richard de Rochemont le pide que lleve una cámara Eyemo para filmar las secuencias que él se encuentre para un documental o para un audiovisual que se llamó The March of Times. The March of Time era un noticiario cinematográfico que se exhibía en las salas de cine antes de las películas. ¿Por qué era importante ese documental de esa recreación de la Granjuela? Porque se querían mostrar victorias republicanas. Tenía como misión principal el realizar propaganda de la victoria republicana de las tropas del batallón Chapáyev, que había tenido lugar el 5 de abril de 1937 en el pueblo. La recreación nos muestra unos combates en la calle a través de de estos típicos cercados de piedra que hay por esa zona norte de Córdoba. Si ves la hoja de contactos, hay varias fotografías de 5 soldados armados acercándose a la ciudad muy excitados. Tras su paso por la Granjuela, deciden visitar la vecina localidad de Valsequillo. Allí, Gerda Taro despliega su talento en una serie de fotografías completamente distintas a las que había realizado hasta el momento. En Córdoba ellos siguen buscando una victoria republicana. Como no la encuentran, acuden a Valsequillo para fotografiar agricultores. Ellos tenían muy claro el concepto de la tierra es para quien la trabaja, y este reportaje de Gerda Taro es muy significativo. Es de suponer que las faenas del campo español sería una cosa absolutamente exótica, ¿no? La indumentaria de los campesinos, todos con sus sombreros de paja, las alpargatas, esa forma de vivir del campo español les sería muy llamativa. Gerda Taro, cuando va a Valsequillo y va al cortijo que hace la fotografía y fotografía aquello, el grano está fotografiando una verdadera revolución agraria, que es lo que a ellos les llama la atención. Con este reportaje, Gerda Taro se revela definitivamente como una fotoreportera muy dinámica, muy ágil y tratando de buscar diferentes ángulos de toma y los momentos más significativos. A principios de julio de 1937, Capa regresa a París para entregar a sus editores el material grabado en la Granjuela. Gerda, por su parte, decide permanecer en España. Se despidieron en Madrid. Pocos días después, la batalla de Brunete los separó para siempre. En julio de 1937, Gerda Taro ya ha publicado muchísimos reportajes en las diferentes revistas ilustradas francesas con las que colabora, pero le queda la foto definitiva. En la búsqueda de ese instante decisivo, Gerda Taro se acerca a Brunete. A partir del día 7-8 de julio,
hay 15 días de conquistas y reconquistas sucesivas por parte de republicanos y franquistas de la ciudad de Brunete. Y consigue salir ilesa de la peor batalla de la guerra. Y el día 25 de julio decide volver a acercarse porque realmente va a ser el último día de presencia de Gerda Taro en España. Y cuando regresan, ella va subida en el estribo del coche, porque el coche es el coche de un general brigadista internacional, general Walter, y dentro va lleno de heridos. Entonces ellos se suben al estribo y emprenden el camino. Y se produce el episodio ya conocido en el que un tanque arrolla ese coche de mando. Y en una maniobra absolutamente tonta y sin sentido de un tanque en marcha atrás que no los vio, un tanque ruso, da marcha atrás, ella cae del estribo y el tanque le pasa por encima. Eso ocurre a media tarde del día 25 de julio de 1937 y después de una agonía de toda una noche, fallece en la madrugada del 26 de julio de 1937. Lo trágico es que era su último día en Madrid. Ella tenía pensado volver a París para celebrar su cumpleaños y es lo que tenía acordado con Robert Capa, que le estaba esperando en París. Y tenían ya puesto champán a enfriar para la despedida con todos sus amigos. Ahí estaba Alberti, María Teresa León. Robert Capa conoce la muerte de Gerda Taro el día 28 de julio de 1937 mientras hojea la prensa en la consulta de un dentista. ¿Por qué dejé que se marchara sola a Brunete? Debí imaginar que algo así podía pasar. Loca imprudente. No fue tu culpa, André. Yo fui a Brunete porque quise. Nadie me obligó. Alguien tenía que contar lo que allí pasó. Lo mío solo fue un accidente. En nuestro oficio observamos la muerte tan de cerca que a veces esta nos alcanza. Ni tú ni nadie puede evitar eso. Parte de Capa murió con Gerda. Ella fue su verdadera alma gemela. Es una frase de Eva Besnio que define muy bien cuál fue la sensación que tuvo en años posteriores Capa después de la muerte de su querida Gerda Taro. Él se sentía responsable de su muerte por haberla introducido en el oficio de la fotografía, por haberla convertido en una reportera de guerra y por haberla dejado sola en España. Pasa el duelo, está 15 días sin salir de su apartamento, pero luego vuelve a la guerra y la guerra, paradójicamente, es lo que le salva. Gerda Taro fue sombra de una sombra. A la sombra de Robert Capa, ella no era nadie, era una sombra en sí misma. Sin embargo, se hizo luz. En apenas un año, la vida de Robert Capa había cambiado completamente. Aquel muchacho aventurero y bohemio se había convertido en un fotógrafo de prestigio internacional. Nadie como él había mostrado hasta entonces los desastres de la guerra. Y esta, como peaje a su osadía, le arrebató aquello que más amaba. La suya es una de las grandes historias, de esa gran historia que es el siglo XX. Y fue aquí, en Andalucía, donde se escribieron algunos de sus capítulos más importantes. Andalucía es un motivo fundamental, es casi la clave de su éxito como fotoperiodista. Yo pienso que en Andalucía y en Córdoba nace el fotoperiodismo moderno, vamos. Le cambia no solo la vida a Capa, sino cambia la vida en la fotografía. Fue el primer sitio donde pudo demostrar sus dotes como enviado especial, cuando vino a Sevilla, pero sobre todo fue el sitio donde se consolidó como el referente del fotoperiodismo de guerra. Creo que España moldeó la carrera de Capa
Si ves lo que hizo en España, puedes comprender mucho mejor todos los trabajos que realizó posteriormente. En Andalucía hizo muchas fotos que fueron portada y que ocuparon espacio en las más importantes revistas ilustradas de Europa. ¿Qué será de mi vida ahora? ¿Cuántos horrores me quedan aún por ver? Creo que esto no ha hecho más que empezar, que se acercan tiempos oscuros para la humanidad. Ojalá yo también hubiera muerto junto a Gerda. Así no tendría que seguir respirando el mismo aire que sus asesinos. André, no digas eso. Es verdad que aún verás mucho sufrimiento, pero no puedes renunciar a lo que eres. Tienes una misión muy importante: mostrar lo que otros quieren ocultar, hacer visibles a los invisibles. Mi amor, no tengas prisa por reunirte conmigo. Todo llegará a su debido tiempo. El siglo XX es un siglo de mitos, de guerras, de miserias, de héroes, y el corresponsal que mejor encarna el siglo XX es Capa. Sin sus imágenes no podríamos entender el siglo XX, ¿no? Creo que su legado todavía permanece, pero es una figura de algún modo romántica. Es un mito. Creo que él debería ser una inspiración para los jóvenes fotógrafos. De hecho, ha sido una inspiración. Para mí, por lo menos, y creo que para la totalidad de los compañeros, es el padre del fotoperiodismo, es un mito, es una figura a seguir. De repente, en el mundo, su reputación estuvo señalada como la de alguien que podía realmente mostrar la acción a la gente que estaba leyendo las revistas en su casa. Él sigue con su línea hasta que muere, ¿no? Robert Capa murió en la lucha. De alguna manera, le dio fuerzas al mito. Él escribió la siguiente frase: la gente magnífica muere joven. Y Robert Capa murió joven. Aún era muy joven. Pero la mala suerte, igual que está esa bala que no te toca nunca, está la mina que te destroza la vida. Y nos quitó a Capa en el mejor momento. Si a mí me dan a elegir entre la persona André Friedman y el personaje Robert Capa, el mito, yo me quedo con la persona.